Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Diálogos Transatlánticos. Como ya sabéis, nuestros seguidores ya estáis más enterados casi que nosotros. Aquí tenemos a Antón, que está en el otro lado del Océano Atlántico, en Estados Unidos, y aquí un servidor, Jaime, pues para presentar un nuevo episodio de este programa que hacemos con tanto cariño y que tanto nos gusta hacer, porque más allá del contenido, pues es una oportunidad pues para reencontrarnos, aunque sea a través de canales digitales como Internet. Así que, sin más, Antón, muy buenas tardes, gracias y bienvenido de nuevo a este tu programa, a este mi programa Diálogos Transatlánticos. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, Jaime, como dices, aquí son buenas tardes, para ti son más noches, por eso vemos esa luz artificial ahí detrás en tu habitación. Y bueno, esta es una conexión no interplanetaria necesariamente, pero sí transatlántica entre Galicia y Tennessee, entre España y los Estados Unidos. Y vamos a hablar hoy de un tema que, bueno, nos interesa a los dos y que nos va a hacer rememorar ciertos momentos pasados, porque vamos a hablar de un grupo vigués, de lo que se llamó en los años 80 la movida viguesa, uno de los más interesantes entre los varios que salieron de ese movimiento cultural musical, porque no solamente era musical, sino que se extendía a muchos otros tipos de arte, ¿no? La movida, tanto en otras partes de España como en Vigo. Y este grupo se llama Golpes Bajos y es un grupo que vuelve a estar de actualidad porque no hace mucho el músico, cantante, cantautor gallego Iván Ferreiro pues ha publicado un disco de tributo en el que reimagina, vuelve a trabajar con las canciones y con algunos de los miembros de este grupo. Ese disco que se llama Cena Recalentada, pues vuelve a poner de actualidad a este grupo, grande entre los grandes dentro de la movida viguesa de los años 80, que es Golpes Bajos. ¿Qué recuerdos tienes tú, Jaime, de este grupo, de la música de Golpes Bajos, antes de empezar a hablar un poco más sobre ellos? Bueno, yo siempre digo que hablar de golpes bajos es hablar de la poesía transformada en música. Sin duda, tiene una etiqueta de calidad, bueno, de talento de sus músicos irrepetible. Sin duda, para mí, siempre lo digo, que junto a Radio Futura fueron los dos mejores grupos de esa década ominiosa que fueron los 80 en España. Y lo más curioso de todo, que solo con dos discos como tales en su carrera musical, pues tuvieron los EPs, etcétera, pero realmente su producción musical fue realmente muy, muy corta y fueron capaces de lograr con esa poca producción, pues pasar a la historia de la música española, ¿no? Con letras de oro. Sí, es curioso que grabaron poco y además lo que grabaron no era excesivamente comercial, ¿no? Es decir, era un tipo de música bastante diferente, Intimista, muy, muy intimista. Sí. muy intimista tanto en la música como en las letras. Yo siempre que pienso en este grupo, en Golpes Bajos, pues pienso en un grupo muy innovador, ¿no? Para lo que se estaba haciendo en esos momentos en España y en Galicia. Es un grupo verdaderamente innovador, tanto en el sonido, esa música electrónica de diferentes procedencias y de diferentes, bueno, creo que tiene varias influencias diferentes, pero ya no solamente en lo musical, que sí es muy interesante, sino también en lo letrístico, ¿no? En lo poético. Ese intimismo del que hablas, que se percibe en la música, ¿no? Creo que se percibe también muy bien en las letras, que hablan de temas pues que, bueno, no se solía generalmente en la música pop del momento hablar de este tipo de temas, ¿no? Me refiero a canciones como, bueno, Fiesta de los Maniquíes, que fue uno de los éxitos más grandes, o No mires a los ojos de la gente, canciones que realmente tratan temas poco tratados, ¿no? En la música del momento y en la música pop en general, ¿no? Como el aislamiento, las dificultades para hacerse compatible con la sociedad, etcétera, ¿no, Jaime? Entonces me parece que más allá de la música, creo que las letras de este grupo pues tienen que tomarse también en cuenta cuando hablamos de ellos. Y el culpable de todas estas letras tan crípticas en muchos casos, pues fue Germán Copini, ese cántabro que fue capaz de darle una personalidad tremenda al grupo y que tiene unos orígenes
también en un grupo gallego, en otro grupo gallego también mítico que fueron Siniestro Total, ¿verdad, Antón? Fue vocalista de este grupo y yo creo que lo que pasó realmente, pues, cuando se juntó con Tero Cardalda, ¿no? Que fue bueno, fueron los dos fundadores de lo que es Golpes Bajos, pues empezó a hacer los peritos con él y se dio cuenta de que lo que es la corriente musical de la que él quería y la que estaba realizando en ese momento Siniestro Total, iban por caminos totalmente diferentes. Y el distanciamiento se fue produciendo poco a poco hasta que Siniestro Total pues invitó a Germán Copini a que abandonara el grupo y fue cuando realmente se creó el grupo Golpes Bajos de verdad, ¿no? Ya lo tomaron en serio y bueno, incluyó también a dos músicos también muy importantes en esa época, creando un cuarteto, que fue Luis García y bueno, y ese otro gran músico que tú nombraste anteriormente, que bueno, que es Pablo Novoa, ¿no? Que tan en boga está últimamente, ¿verdad, Antón? Sí, desde luego es un magnífico músico y bueno, estamos hablando de gente que realmente, como Pablo Novoa, pues sabía lo que se hacía, es decir, sabían tocar, porque realmente había muchos grupos en los años 80 en los cuales pues quizá la imagen, ¿no? Quizá las ganas, quizá la actitud, ¿no? Tenían mucha más importancia que el hecho de que fuesen buenos músicos, ¿no? Es decir, en el caso de Golpes Bajos sí que estamos hablando de gente que tiene una entidad musical importante, como puede ser Pablo Novoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, desde luego eso se nota, ¿no? Cuando uno escucha la música de Golpes Bajos, se nota también cuando uno escucha las letras de Golpes Bajos. Y ya que decías que la génesis del grupo se encontraba en Siniestro Total, bueno, tienes toda la razón, pero es que además es difícil encontrar dos grupos que sean tan diferentes como Siniestro Total por un lado, sí, sí, porque y Golpes Bajos. Porque si tú escuchas la música de Siniestro Total, que es totalmente, bueno, pues son unas letras realmente transgresoras, ¿no? Y siempre, pues, muy diferentes a esa música tan aterciopelada, podemos decir, de Golpes Bajos, ¿no? Entonces, es realmente, pues, llama mucho la atención que sean tan diferentes y también nos valió para que Germán Copini abandonara Siniestro Total y fuera, pues, el creador, junto a Teo, de ese grupo que pasó a la historia de la música española. Y que ellos dos, al principio, cuando comenzaron, sin Pablo Novoa todavía y Luis García, mandaron una maqueta a una revista, creo que es de Barcelona, que todavía existe con otro nombre, en aquella época se llamaba Special, con Z, y fueron los ganadores del concurso, ¿no? Y atención con qué temazos ganaron ese concurso, que realmente fue increíble, que fue Nos mires a los ojos de la gente, un temazo brutal, Malos tiempos para la lírica, y también otro tema que a mí, hablando de esas letras tan crípticas que creaba Copini, pues ese tema llamado Estoy enfermo, que realmente es un gran tema, ¿no? Y ahí fue cuando ya decidieron, pues, ponerse manos a la obra, y fue cuando entró Pablo Novoa y Luis García y empezó toda su historia, ¿no? Realmente, porque después, también podéis ver en YouTube, asistieron a la edad de oro del pop español, que todavía está por ahí el vídeo en YouTube, y que era un programa de televisión española mítico, que traían siempre grupos muy conocidos y que daban a conocer a otros grupos que todavía estaban emergiendo. Y ahí es donde aparece Siniestro Total, cogen un tren desde Vigo, se van a Madrid, que era aquella época, coger un tren desde Vigo a Madrid eran 12 horas, y nada, ahí es cuando realmente se dieron a conocer y es cuando la burbuja empezó pues a subir cada vez más de Golpes Bajos. Y qué canciones, ¿no, Jaime? Como tú decías, ¿no? Brutales. Canciones magníficas que además son canciones muy diferentes de lo que se estaba haciendo en el momento. Totalmente. Y además, bueno, ese éxito va a llevarlos a grabar en el año 1983 no su primer LP, no su primer disco de larga duración, sino su primer Extended Play o EP, es decir, un disco de, en este caso, 5 canciones,
en las que sí ya participan esos dos nuevos miembros del grupo. Ya el grupo se convierte en un cuarteto, con Pablo Novoa a la guitarra, también a los sintetizadores, al piano eléctrico e incluso a la percusión. De todo. Y con Luis García al bajo eléctrico. Es decir, de nuevo vemos que Pablo Novoa es ya en estos momentos un multiinstrumentista que toca pues, prácticamente todo lo que se le pone por delante, ¿no? Y además de esas tres canciones que tú mencionabas, No mires a los ojos de la gente, Estoy enfermo, que estaban ambas en la cara A, y Malos tiempos para la lírica, que iniciaba la cara B y que quizá es una de las canciones en esos momentos más conocidas del grupo. Pues teníamos otras dos canciones más que son Lágrimas y Tendré que salir algún día. Y de nuevo, muchas de estas canciones tocan, Jaime, esa temática de las personas que están en los márgenes de la sociedad debido a quizá problemas mentales, problemas psicológicos, y esa dificultad, ¿no? que a veces pues ciertas personas tienen para compatibilizarse con esa sociedad que tenemos alrededor y con ese mundo que nos rodea. Efectivamente, de integrarse socialmente, pues esos problemas que mucha gente tienen en su integración pues en la sociedad, ¿no? Y esas letras marcan totalmente ese camino, ¿no? Es un poco, yo creo que también era un poco la personalidad de Germán Copini, que era el que se encargaba de crear las letras, y él era bueno, su personalidad en las entrevistas ves que es una persona un poco con limitaciones sociales. Él realmente lo reconocía, ¿no? Que tenía pues esas limitaciones, ¿no? De socializarse con la gente. Y sus letras no eran ni más ni menos que el reflejo de su interior, ¿no? Como muchas veces pasa en las letras de muchos temas, ¿no? De muchos grupos bueno, que es un reflejo, ¿no? de lo que él realmente era por dentro, ¿no? Germán Copini. No sería, Jaime, hasta un poco más tarde, ¿no? Hasta, pues, no sé, unos meses después, bueno, porque ya estamos hablando del año 1984, cuando el grupo grabaría el que es pues su primer álbum, de los dos que podemos encontrar en su discografía, y que se titula A Santa Compaña, ¿no? El título está en gallego. El disco no es en gallego, es en castellano, pero el título sí que está en gallego. Y aquí, pues, realmente ya podemos ver o escuchar, ¿no? Toda la amplitud de las influencias musicales del grupo, ¿no? Es decir, el punk está por ahí, por supuesto, la música electrónica continúa por ahí también, pero entra también la música latina, y bueno, creo que es un disco verdaderamente redondo, ¿no? Es un disco que uno escucha y le da una verdadera pena que el grupo no haya continuado grabando, ¿no? Ese es un sentimiento, Antón, que tenemos muchísima gente, ¿sabes? Que fue una pena, lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, que fuera tan corta, ¿no? Pero yo creo que su talento fue tan, bueno, salió tan al exterior que fueron incapaces de reproducirlo en posteriores discos. Bueno, porque después hubo un intento, ¿no? De volver, pero eso nunca volvió, ¿no? No era la misma época, no eran los 80. Y yo creo que realmente pues sacaron todo lo que tenían dentro en el momento adecuado, que era esa efervescencia musical de los 80 que había en España, ¿no? Y tú, como muy bien dices, este disco es redondo, porque además las letras tocan mucho la mitología gallega, ¿no? El nombre del disco, La Santa Compaña, no es casual, ¿no? Quieren hacer un poco de introducir, bueno, nuestra cultura, ¿no? Tú y yo somos gallegos y en el disco la detectamos totalmente. Y también en ese disco hay referencias literarias, ¿no? Como el tema Hansel y Gretel, ¿no? Que aparece, que para mí hay un acústico por ahí que grabó Copini, ¿sabes? En el que este tema, pues, un acústico con orquesta, ¿sabes? Creo que fue en Canal Plus, si mal no recuerdo, y realmente es espectacular, ¿no? Es un temazo de los que más me gustan, ¿no? No estoy seguro, Jaime, de que la siguiente canción que viene en el disco después de Hansel y Gretel, que se llama Colecciono Moscas, ya con ese título vemos que bueno, las canciones tienen un cariz
bastante diferente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los títulos de canciones de Siniestro Total, que mezclan el humor con la transgresión, como tú decías, pues aquí nos encontramos con títulos que ya nos llevan por un camino totalmente diferente. Ese tema que se llama Colecciono Moscas, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando lo escucho siempre pienso en Drácula, ¿no? En la novela de Bram Stoker, ¿no? Porque Totalmente. creo que se llama Renfield, ¿no? Sí. Que también colecciona e incluso come moscas. No sé si es algo que está hecho a propósito o no, pero ya que hablabas de las referencias literarias, yo veo ahí una que quizá no esté, pero que yo sí que la pongo ahí cada vez que escucho el disco, ¿no? Sí, sí, pues ese disco, como tú bien dices, pues tiene todos estos elementos y yo creo que refleja un poco las inquietudes de todos los músicos, ¿no? Y Teo también tiene muchísimo talento, ¿no? Pablo Novoa igual, etcétera. Bueno, es que yo creo que se juntaron en el momento adecuado, la gente adecuada y eligieron el camino adecuado. Y fue una pena, volvemos a repetir, que después de este disco, pues se diluyera todo, muchísimo, ¿no? Porque empezaron a coger caminos, pues, cada uno por su lado y realmente, pues, los resultados de sus proyectos, pues realmente eran muy, bueno, de muy bajo nivel y defraudaban a la gente que esperaba mucho más del gran talento de toda esta gente, ¿no? Cuando estaban con el grupo con Golpes Bajos. Yo creo que un buen ejemplo de eso pues es el dúo Cómplices, ¿no? De Teo Cardal, que bueno, tuvo algún éxito a nivel popular, pero realmente la música no tenía nada que ver con Golpes Bajos y era, bueno, desde mi humilde punto de vista, pues muchísimo más comercial y mucho menos interesante, ¿no? Desde un punto de vista musical, mientras que cuando uno escucha discos como A Santa Compañía, pues sí que desde un punto de vista musical y desde un punto de vista letrístico, pues bueno, ese disco reviste un interés mucho mayor. De hecho, volviendo al disco, hay que decir que incluso el disco incluye una versión bastante diferente del Come Prima de Tony Dallara, que era un cantante italiano de los años 60. Come Prima. Exacto, una canción que, bueno, originalmente cantada en italiano por Tony Dallara, creo que en español la cantó José Guardiola, que era un cantante, bueno, un crooner, ¿no? De los años 50 y 60, catalán, que nada tiene que ver, que yo sepa, con el jugador y entrenador de fútbol. Pero vamos, que esas influencias, a veces sorprendentes, ¿no? Aparecen en el disco también y cristalizan también en canciones que tuvieron quizá un mayor éxito a nivel popular, como puede ser esa Fiesta de los Maniquíes, ¿no, Jaime? Que esa canción realmente, si uno piensa en la música española de los años 80, esa es una de las que vienen a la mente rápidamente. Yo reconozco que soy quizá un poco joven para haber escuchado el disco originalmente cuando salió, ¿no? Porque salió en el año 1984, pero vamos, esta canción Fiesta de los Maniquíes, tanto en casa como en la radio, como en diferentes... No paró de sonar. No paró de sonar y algunos de mis primeros recuerdos musicales, de hecho, están relacionados con escuchar esta canción Fiesta de los Maniquíes de Golpes Bajos, ¿no? Y de hecho, supongo que le ocurre a mucha gente que esta es la primera canción en la que uno piensa cuando piensa en Golpes Bajos, pese a que hay otras que en mi opinión pues quizás sean mejores o más interesantes, pero esa es una canción que a nivel popular realmente tuvo un impacto importante, ¿no? Para mí, la que tuvo impacto, bueno, ahora ya, bueno, vamos a acabar un poco, bueno, lo que tú comentas estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de empezar, antes de terminar, hablando de los temas que más nos gustan, que consideramos que más importantes para nosotros, hay que decir que hubo un intento, ¿verdad, Antón? A finales del 98, ¿no? De volver, de Teo y Copini, ¿no? Con el grupo. Ocurrió que se cumplían esos típicos aniversarios, ¿no? Veintitantos años, 25 años de la movida madrileña. Entonces, claro, algunos grupos se reunieron para, bueno, pues hacer alguna gira, hacer algún concierto e incluso grabar algún disco. Y el disco, como tú dices, salió en el año 1997, o por lo menos se grabó en el año 1997. Por ahí. Y después el grupo se reunió para hacer una gira a lo largo del año siguiente, que fue el año 1998, y entonces sale ese disco que se titula... Estoy vivo. Simplemente Vivo, al que
al que tú haces referencia, y que es un disco que, bueno, la verdad, desde mi punto de vista, pues no tiene mucho que ver con A Santa Compaña, ¿no? Es cierto que aparecen canciones que ya habían estado en el disco anterior. Pero, A mí me parece menos interesante este disco que el original, claro. pero es que el problema es que ya no eran los 80, entonces. Todo ese contexto se había perdido y aunque en esa época había un interés de nuevo por la movida de los 80, la movida madrileña, de hecho hubo unos documentales ¿no? que sobre esa época muy conocidos, ¿no? Bueno, unos de Bajo Ulloa, ¿no? Uno sobre Juanma Bajo Ulloa, ese gran director que hizo un documental sobre esa época. Pero el fracaso fue total porque ni la gente buscaba lo mismo, ni la época era la misma, y los sonidos no eran los mismos y la gente buscaba otro tipo de música, ¿no? Y nada, y posteriormente, no hace mucho, hubo un homenaje, ¿verdad, Antón? De un cantante, bueno, de un artista muy conocido, ¿no? Vigués Sí, también. Iván Ferreiro, como decíamos al principio del programa, pues hace, pues no mucho realmente. Hace pues quizá un año, 2 años, Sí. bueno, año y medio más o menos, publicó un disco que a mí me parece magnífico, que se llama Cena Recalentada. Es el título de una de las canciones que salen a Santa Compaña. Sí. Y lo que se propuso Iván Ferreiro, pues uno de los, verdaderamente, de los más interesantes músicos que salieron de la escena musical gallega de los años 90, primero con el grupo Los Piratas y después ya a partir de la llegada del nuevo milenio, pues en solitario y con su hermano Amaro y con diferentes proyectos paralelos que tiene, todos ellos muy interesantes, la verdad, pues este es uno de ellos. El proyecto era, bajo el título de Cena Recalentada, pues publicar un disco en el que se vuelva a trabajar, se vuelvan a reimaginar, a reinventar, a versionar de una manera diferente las canciones todas las canciones, prácticamente todas las canciones del grupo Golpes Bajos, pero pasadas, por supuesto, por el tamiz musical del propio Iván Ferreiro, con la ayuda de algunos miembros del grupo como Pablo Novoa, que todavía continúa en activo, no desgraciadamente Germán Copini, porque falleció en el 2013. En Nochebuena, una Nochebuena del 2013, la verdad es que fue un una poco... noche trágica, realmente. Fue un disgusto, yo cuando me enteré fue un disgusto muy grande, porque admiraba mucho a Copini y todo lo que significó, su personalidad, ¿no? Como vocalista, como creador musical, y realmente fue, porque tenía 50 y pocos años, 52 creo que tenía, y era una persona joven todavía que nos podía dar mucho, y la verdad que para mí fue un disgusto enterarme, porque de hecho yo lo seguía en YouTube, porque tenía un canal donde ponía sus creaciones, ¿no? Iba subiéndolas, y bueno, todavía está ahí, ¿no? En YouTube. Se recomiendo a la gente que lo busque y para mí, ya digo, fue un impacto total por la admiración que tenía hacia él, ¿no? Recuerdo que estaba yo precisamente en Vigo, pasando las Navidades, cuando eso ocurrió, y la verdad es que me sorprendió y me entristeció profundamente, ¿no? Y claro, debido al fallecimiento de Germán Copini, pues Iván Ferreiro no pudo contar con la participación de este músico importantísimo, capital, dentro del sonido de Golpes Bajos, pero bueno, sí que colaboró sobre todo con Pablo Novoa, con Teo Cardalda en algún caso también, pero sobre todo con Pablo Novoa, e hicieron un disco pues muy interesante, porque no se trata tampoco, ¿no?, de volver a tocar las canciones de Golpes Bajos de la misma manera, sino pues reinventarlas de alguna manera, pasarlas por su propia sensibilidad musical, ¿no?, pero contando también con el hecho de que, bueno, las versiones originales están ahí también. Y lo que me parece muy interesante del disco Cena Recalentada, Jaime, es que teniendo en cuenta los muchos seguidores, ¿no? La innumerable cantidad de seguidores de Iván Ferreiro, pues ese disco quizá puede servir para volver a presentar estas canciones de Golpes Bajos a toda una generación, una nueva generación, que quizá pues no tuvo la oportunidad de escuchar la música de Golpes Bajos con anterioridad, desde luego no en el momento en el que salió originalmente. Pues es un disco que yo recomiendo, pues como se dice en inglés, como un companion, ¿no? Como algo que podemos escuchar, pues además del resto, disco original, claro. y las grabaciones originales de Golpes Bajos.
Bueno, y hasta aquí ahora llega el momento de elegir. Porque te digo una cosa, ahora durante esta charla estoy pensando entre las 20 mejores canciones de esa época, de los 80, o sea, de la movida y toda esta historia. Creo que 5 temas de Siniestro Total, o digo, de Golpes Bajos podían estar ahí, Bueno, sin algunos problemas. total también podría estar, pero desde luego Es que los golpes lo bajos, piensas, yo lo creo que piensas bien, 4 o 5 temas pueden estar tranquilamente como temas importantes de esa época, ¿no? Cena recalentada, que para mí es el mejor tema junto a Hansel y Gretel. Los otros son maravillosos, ¿no? Pero, por ejemplo, Cena recalentada para mí es muy especial, por todo lo que dice esa canción, ¿no? Y la delicadeza de cómo está orquestada, ¿no? Y la verdad que transmite mucho y a mí me impactó esa canción, ese tema, porque habla de la soledad de los jóvenes, ¿no? De la adolescencia, de los primeros amores, de, nada, de esa soledad que muchas veces tienen los adolescentes a la hora de afrontar temas vitales. Bueno, no sé, para mí es un temazo, ¿eh? Y un vídeo también muy chulo que todavía refuerza más lo que es eso es lo bueno de un videoclip, que sea capaz de reforzar lo que se cuenta en la historia de la canción. Y Hansel y Gretel, para mí, es fantástico, ¿no? Es un temazo que que no me harto de escucharlo, ¿no? Y los clásicos, ¿no? No mires a los ojos de la gente, lo que tú comentabas, Antón, la fiesta de los maniquíes, malos tiempos para la lírica. Bueno, ya digo, Golpes Bajos es realmente un grupo que hay que recordar constantemente cuando se habla de la música española, de la historia de la música española y de la década de los 80, por supuesto. yo para añadir un poco a lo que comentas, por supuesto que los grandes clásicos que has mencionado, No mires a los ojos de la gente, Malos tiempos para la lírica, Fiesta de los maniquíes, pues son verdaderos clásicos. También Hansel y Gretel es una grandísima canción. A mí me gusta también del primer EP de ellos, esa canción que se llama Lágrimas, que también va más o menos por ese mismo camino. Pero mi canción favorita, entre todas las que grabaron Golpes Bajos, que no fueron muchas, pero sí de mucha calidad, es también Cena recalentada. Me parece una canción imponente realmente. O sea, me ¿Verdad? parece una de las mejores canciones. Bueno, es que uno siempre acaba entrando en exageraciones, ¿no? Cuando uno dice una de las mejores canciones o la mejor canción de tal. Pero desde luego una canción de una calidad impresionante, ¿no? Tanto musicalmente, como tú decías, por la orquestación, como líricamente, ¿no? Es decir, en cuanto a la letra, me parece sin duda, y además me alegra que Iván Ferreiro haya elegido ese título precisamente para su disco, porque, bueno, siempre ha sido una de las canciones que a mí más me han interesado, que más me han llamado la atención, ¿no? De Golpes Bajos. Jaime, tú que pues quizá viviste más en primera persona, ¿no? Estos momentos de... Antón, yo tenía 7 años, ¿eh? Sí, 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 pero vamos, Tampoco, no me porque, refiero a este disco en particular, ¿no? Pero tú que eres un gran fan de la música de los 80, no quiero decir que por estuvieses supuesto, allí y hayas hecho hayas pero ayudado a Teo Cardalda y a Germán Copino a tomar lo las que me tiene decisiones. dicho mucha gente es lo siguiente, que mi amor por los 80, hay gente que no la entiende porque dice, tú realmente no la viviste, porque yo era un crío. Uh-huh. Yo fue a posteriori, bueno, justo cogí los últimos coletazos de los 80, o sea, el 87, 88, ¿no? Cuando ya todo se estaba acabando. Pero fue el acicate que me hizo, pues, interesarme por lo que había detrás. Y esa es Uh-huh. la verdadera razón de que me guste tanto, ¿no? Y como tú bien sabes. Pues Entonces, perdona, ahí es lo que quiero yo, Jaime. La pregunta no iba porque tú estuvieses allí y recordases exactamente o ojalá. tuvieses el disco cuando se publicó y tal y cual, ¿no? Pero se suele hablar mucho, ¿no? de la movida, tanto pues, en el cine, en la música, en el arte en general, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, en las clases sobre civilización, cultura, historia de España, pues hay algún momento en que hablando de los 80, pues también hablamos de la movida, también en la clase de cine que suelo dar en la universidad, hablamos un poco de esto.
Pero ¿qué importancia crees tú, Jaime, dentro de la música de los 80 en España y dentro de lo que se llamó la movida en general? ¿Qué importancia crees tú que tiene la movida viguesa, la que nació, surgió y evolucionó, ¿no?, en la ciudad de Vigo? A mí me parece tremenda. Siempre lo digo, ¿eh? Yo tengo hablado contigo, que la movida viguesa es realmente espectacular, ¿no? El germen musical que hubo en una ciudad de aquella época no llegaba a los 200.000 habitantes, ¿no? Y te pones a ver, a mirar el número de grupos importantes. Semen Up, también fue un grupo muy importante en los 80. Siniestro Total, bueno, un grupo adelantado a su época, transgresor, que marcó unas diferencias con su personalidad con el resto de grupos, porque es realmente, no soy muy devoto de su música, pero reconozco que me encanta escucharlos, ¿no? Por su fuerza. Después encontramos a Golpes Bajos, o Resentidos, otro grupo mítico, con Antón Reisa también, increíble. Aerolíneas Federales, bueno, es que podemos decir tantos grupos vigueses que fueron tan importantes a nivel nacional, Antón, a nivel nacional. Me acuerdo aquel verano en el que había un pique en la radio entre Bailaré sobre tu tumba y Fai un sol de carallo, que en los 40 eran los dos grupos vigueses. Decías, ¿cómo dos grupos vigueses pueden estar peleando por el primero y el segundo puesto? Y uno de ellos cantando en gallego, además. Exactamente, y cantando en gallego. Pues hasta ese nivel, la movida viguesa fue importante a la hora de crear tantos grupos tan importantes. De hecho, todavía creo que aún se vive bastante esa corriente que se creó en los 80, porque no podemos olvidarnos de los Piratas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de grupos que todavía hoy en Vigo, esa cultura de la música existe, música en vivo durante la semana, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, realmente, la movida madrileña fue lo que fue, una ciudad, la capital española, pero es que en relación a lo que era Madrid, Vigo tuvo la misma importancia, ¿no? Y siempre lo digo. De hecho, había gente que viajaba de de Madrid a Vigo y de Vigo a Madrid para empaparse de ambas movidas, ¿no? Había como una especie de vasos sanguíneos que se desplazaba la gente de un lado a otro para enriquecerse de lo que estaba sucediendo en ese momento en España, ¿no? También hubo una pequeña movida en Valencia, también, no la podemos olvidar, en esa parte del Levante, que también salieron grupos bastante importantes, no al nivel de la viguesa, pero sí. Vigo para mí es sumamente importante en esa época, muchísimo. Es curioso porque cuando uno habla de la movida y uno se da cuenta, además, leyendo un libro que acaba de salir no hace mucho, que se llama Una historia de la música en Galicia, de Fernando Fernández Rego, que claro, cuando uno habla o escucha o lee lo que diferentes protagonistas de la movida, tanto la viguesa como la madrileña, cuando uno lee lo que dicen acerca de la movida, pues uno ve claramente cómo hay visiones totalmente encontradas, ¿no?, de lo que fue la movida en Vigo, de lo que fue la movida en Madrid. Unos piensan que fue una maravilla, otros que tampoco era para tanto. Otros... ¿Sabes lo que pasa, Antón? Yo creo que el término movida está demasiado desgastado, porque se utiliza para todo. Llega un momento que hasta te da pereza hablar de la movida, porque esa palabra, la movida, está realmente machacada, ¿no? Y muchas veces yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Creo que hubo tanto cultura, o sea, a todos los niveles culturales, música, cine, bueno, en la pintura, en todos los campos de la cultura, pues la movida madrileña fue fantástica, fue una pasada. Pero yo creo que también a veces se pierde la noción de la realidad y del tiempo. Con el tiempo, sabes que se exageran las cosas y creo que a veces se exagera un poco lo que sucedió. Pero realmente hubo una eclosión producida por la época franquista, esos 40 años de dictadura, que encontraron un catalizador que fue pues todo esto, ¿no? Eso es entendible. Pero yo creo que la gente entiende, como me pasa a mí, a mí y a mucha más gente, cuando habla de sus recuerdos videojueguiles de los 80, tiendes a exagerar las cosas y a veces a dejarte ir por los sentimientos y las emociones
que a lo mejor tapan un poco lo que realmente sucedió, y algo pasa también con lo que es la música en esa época, ¿no? Y a dulcificar un poco, ¿no? El Siempre. pasado, El ¿no? síndrome del Peter Pan, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Pero lo que sí es cierto, para quizá ir terminando ya, Jaime, es que Vigo desde prácticamente siempre ha sido una ciudad que ha estado muy en conexión con la cultura, ¿no? Es decir, ya desde, bueno, incluso desde la publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que tuvo lugar en Vigo, ¿no? En el siglo XIX, pues pasando por la creación de la editorial Galaxia en Vigo en los años 50 y bueno, siempre ha habido una actividad cultural, literaria y también musical importante en Vigo. Yo creo que esto en los años 80, después de la muerte de Franco, con la llegada de la democracia y tal y cual, pues ahí había un caldo de cultivo, ¿no? Ya no solamente musical, sino también cultural en general, artístico, ¿no? Que realmente eclosiona en ese momento, ¿no? Y por eso tenemos pues artistas importantes que están desarrollándose en esos momentos, en esa parte de Galicia, ¿no? Y esto en la música se ve con claridad, pero se podría ver también en otro tipo de artes. Y dentro de esas expresiones artísticas, musicales, culturales, que tuvieron lugar a finales de los 70 y durante la primera mitad larga de los años 80, pues desde luego Golpes Bajos pues tienen un lugar principal. Y bueno, yo lo que quisiera hacer para terminar es simplemente animar a quienes estén viendo esto, si es que no conocen la música original de Golpes Bajos, y digo original en todos los sentidos de la palabra original, o sea, la que grabaron en el año 83-84, y también original porque era original, era diferente a lo que se estaba haciendo en esos momentos. Pues yo animo a todos y a todas a que busquen estos discos, que no siempre son fáciles de conseguir, por otro lado, pero que escuchen la música de Golpes Bajos, porque la verdad es que vale la pena. Y si entran en la música de Golpes Bajos a través de esa escena recalentada de Iván Ferreiro, pues yo creo que uno de los objetivos de ese disco de Iván Ferreiro está cumplido, ¿no? Bueno, lo que tú hablas, es que ahora lo estoy pensando, la movida también fue un poco eso, ¿no? Porque hubo tantos grupos y todos tan diferentes, porque Radio Futura no tiene nada que ver con Golpes Bajos. Golpes Bajos y Radio Futura no tienen nada que ver con Mecano. Gabinete Caligari, con Jaime Urrutia no tiene nada que ver. De hecho, empezaron como góticos, ¿no? Como tocar música gótica, ¿no? Creo que había un tema que era Cuando perdimos Verdú, ¿no? Algo así que era un tema, pues, un poco neonazi también. Imagínate como la letra, o sea, que era un poco, bueno, para que veas cómo evolucionó, ¿no? Entonces, los 80, de hecho, encontramos otros grupos que hacían, bueno, pues homenaje a la música americana. Bueno, había tantos grupos. Bueno, Ciudad Jardín, que también era, bueno, un grupo realmente muy loco, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también fue algo, pues, muy, muy chulo, ¿no? Que tenemos que, en nuestra historia musical, y que tenemos que agradecer a la movida, que sin duda, aparte de muchas cosas, pues hay que reconocer lo que fue pues un antes y un después, ¿no, Antón? A todos los niveles. Y bueno, hasta aquí lo que quería decir. Y nada, pues después de este tiempo agradecer a Golpes Bajos que hubieran existido, que nos deje ese legado musical que tan presente tenemos hoy en día y que tantas emociones son capaces de crear en nosotros, y que creo que la música, tanto como el cine, como otras vertientes artísticas, son el principal objetivo, hacernos sentir. Estoy de acuerdo, Jaime, y bueno, ya que has mencionado a todos esos grupos, pues quién sabe, a lo mejor algún día hacemos un especial sobre Radio Futura o sobre algún otro grupo importante de esa época en España en los años 80, o quizá la próxima vez hablaremos de cine o de literatura o ¿Quién sabe? cualquier cosa. ¿Quién sabe? No lo sabes ni tú ni lo sé yo, pero lo iremos hablando. Efectivamente. Entonces, nada, Antón, pues como siempre un placer escucharte, verte,
Lo único, me gustaría darte un beso, pero no puede ser. Entonces, Bueno, te la mando, próxima que los veamos en persona, eso te se mando- puede arreglar. pero un beso hetero, ¿sabes? De estos de amistad. Tomarnos unas Y, cervecitas también, que tampoco está mal. hombre, a ver cuándo vienes por aquí y invito yo y para animarte y Te nada. tomas ahora, ¿eh? Te mando exacto, te apunta, esto está grabado, entonces No tengo nada que no apuntar, tengo efectivamente. posibilidad de escape. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nada, nos vemos muy pronto aquí en Diálogos Transatlánticos. Muy bien, Jaime, un fuerte abrazo para ti y también para todos los oyentes y televidentes de estos diálogos Lo transatlánticos. que haya detrás de la pantalla. Mujeres, hombres, niños y niñas. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Bye bye. Hasta la próxima, Jaime. Chao. Chao, chao, chao.